Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios te bendiga, estimado hermano, amigo, ahí donde te encuentras. Es un gusto saludarte ahí donde estás. En esta oportunidad he querido compartir contigo un tema muy importante que a nosotros los cristianos tenemos como privilegio de ser hijos de Dios. El tema que quiero compartir contigo es acerca de la oración. Mira qué bonito este tema. Y la base escritural que voy a utilizar es San Mateo, capítulo 26, verso 41. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, gracias. Padre que estás en los cielos, gracias por todo lo bueno que tú eres. Habla mi vida, Señor, en esta oportunidad. Dios mío, que este tema de la oración pueda quedar penetrado en el corazón allá donde se encuentra el hermano, la hermana, aún el amigo, Señor, pueda entender que la oración es tan importante en la vida cristiana. Gracias, Dios mío, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. La gloria es tuya, Señor. Como te decía, amado amigo, amado hermano, el tema que estoy compartiendo ahora contigo se llama la oración. ¿Por qué la base escritural es Mateo 26, 41? Porque Jesús fue el que dijo que veláramos y oráramos para no entrar en tentación. A la verdad, dice él, la carne es débil. Es decir, la carne no quiere oración. La carne lo que quiere son cosas de este mundo, de esta tierra. Pero nosotros los que somos cristianos sabemos que es un privilegio tan grande, ya que es un ejercicio, la oración es un ejercicio espiritual en donde nosotros establecemos ese contacto con Dios, o sea, directamente. Ese contacto en donde nosotros podemos hablar con Dios. Sabemos que la Biblia, a través de la palabra de Dios, Dios habla al hombre, pero a través de la oración somos nosotros los que hablamos con Dios. En base a eso, nosotros podemos orar y establecer esa comunicación directa para con Dios a través de la oración. Esta oración que nosotros hacemos a Dios es un privilegio grande porque la podemos ejecutar todos los que somos cristianos, y para ser cristiano tenemos que ser hijos de Dios. O sea, no es cualquiera el que va a orar a Dios. Tenés que tener ese título. Tenemos que haber nacido de nuevo para poder dirigirnos en oración hacia Dios. Entonces, la base del parentesco que el creyente ha recibido como hijo de Dios lo dice Romanos 8:15, verso 17. Te lo voy a leer. Es decir, esta oración no la hace cualquier persona. Eso es lo más importante que nosotros debemos de comprender. Es un privilegio para los que hemos nacido de nuevo. Mira lo que dice Romanos 8. Te voy a leer del verso 15 en adelante. Dice, aún dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjate qué especial lo que dice este verso. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravilloso saber que ese título no es para cualquier persona. El título de ser hijo de Dios. Entonces, en base a ese parentesco que tenemos como hijos de Dios, nosotros podemos dirigir esa oración directamente a Dios. Por lo tanto, esa es la base, y todo fue posible a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos ese acceso a Dios. Lo dice Hebreos capítulo 2, 10, verso 19 al 22. Ahí habla claramente que fue posible que los que somos creyentes, fue posible hacer esa oración, todos aquellos
que somos hijos de Dios, pero eso fue posible a través del sacrificio de Cristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo fue lo que hizo posible tener ese acceso hacia Dios. O sea, directamente tú puedes orar donde quiera que tú te encuentres. Y como tú quieras orar, hincado, nosotros no somos legalistas, hincado, sentado. Aunque la Biblia habla, vamos a estar viendo más adelante, que cuando nosotros oremos, Jesús recomienda que oremos en intimidad a Dios. Pero la oración, como te dije, es hablar con Dios. La oración de manera general, porque tú te puedes estar preguntando, ¿y cómo hago para orar? Jesús enseñó, cuando los discípulos le preguntaron a él y le dijeron, enséñanos a orar. Jesús le dijo en la Biblia cómo dirigir esa oración. De manera general, la oración va dirigida al Padre. Es decir, que lo dice, si tú quieres leer conmigo en San Mateo, déjame, lo voy a buscar. San Mateo habla claramente que la oración va dirigida de manera general al Padre. Dice el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 9. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí tú puedes ver que la oración va dirigida al Padre. Ahora bien, pero también se puede dirigir al Hijo, en el nombre del Hijo. Puedes orar también que la oración va dirigida con la gracia del Espíritu Santo. O sea, la oración directamente la podemos hacer al Padre de manera general, pero también tú puedes orar dirigida al Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo. Puedes también orar con la gracia del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Sin embargo, como te digo, esta oración de manera general va dirigida al Padre. Es decir, esas oraciones que hacen los católicos con el respeto a ellos, no aparecen aquí, esas Aves Marías, que los rosarios y todo eso no aparece acá en la Biblia. Búscalo y te vas a dar cuenta que la oración, la única enseñanza que Jesús dio cómo se tenía que orar, era que la oración va dirigida al Padre, no a ninguna otra persona, ni siquiera ni a María, a ningún santo, ni a ninguna imagen. Aquí dice San Mateo 6, vosotros pues, verso 9, cuando ores así, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, dirigida al Padre. Esa es una oración que tú la puedes hacer como de manera general. Sin embargo, como te dije, también puedes dirigirla en el nombre de Jesucristo, hacerla con la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, hay una situación que, ¿por qué nosotros nos preguntamos que muchas veces hay oraciones que hacemos que no recibimos respuesta? O sí, que nosotros necesitamos saber cómo orar, cómo tener esa respuesta de la que nosotros andamos buscando, es a través de la oración. Sin embargo, para recibir respuesta de la oración, tenemos que llenar ciertos requisitos. Aquí hay que ponerle mucha atención. Uno de los requisitos es tener fe cuando oremos, orar con fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que si nos acercamos a Dios, te lo voy a leer, todo aquel que se acerca, dice Hebreos 11:6, que se acerca a Dios creyendo, o sea, no dudando. Por eso los incrédulos no reciben. No oremos dudando, hermanos, porque si somos hijos de Dios, Él nos va a escuchar. Pero hay que llenar ciertos requisitos para recibir respuesta a la oración. Mira lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate lo que dice ahí, que le dice que es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, que crea que va a recibir una respuesta del Señor. Entonces ese es uno de los requisitos para recibir respuesta a tu oración. Uno de los requisitos, tener fe. Otro, estar bajo la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, te lo voy a leer, capítulo 5,
verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice. Gloria al Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Ese es otro requisito, que si es la voluntad de Dios, de lo que estamos pidiendo, pues Él nos va a responder. O sea, no todo lo que le pidamos a Dios, Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque todo lo que le pidamos a Él tiene que estar bajo la voluntad de Él. O sea, no todo lo que a ti y a mí se nos ocurra, vamos nosotros a pedirle a Dios. Tiene que ser algo que esté bajo la voluntad de Él, porque Él es soberano. Él es nuestro Padre y nosotros solo somos barro, ¿verdad? En las manos del alfarero. Otro requisito, tener una vida pura, santa. Si tú quieres recibir respuesta a tu oración, tienes que llevar una vida consagrada a Dios. Cuando te hablo de una vida consagrada a Dios, bueno, tener la conciencia limpia, estar apartado de todo lo que es pecado, apártate de todo aquello que te separa de Dios, para que tu oración pueda ser escuchada por Dios, por el Padre en los cielos. Si tú no llevas una vida consagrada a Dios, una vida santa, porque nuestro Dios es 3 veces santo, difícilmente vamos a recibir respuesta a la oración. Una vida consagrada. Por eso dice el Salmo 24, te lo voy a leer lo que dice el Salmo 24. Queremos recibir respuesta. Este es otro requisito, llevar una vida santa, pura, vivir en santidad, porque eso a Dios le agrada. Aquí mira lo que pregunta David, Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice. ¿Y quién estará en su lugar santo? Mira lo que dice el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué da a entender esto? Que si tú no llevas una vida consagrada, es que ese es el problema de hoy en día. Los creyentes modernos, hermanos, amigos, quieren orar y ellos creen que vivir como ellos se les antoja, Dios les va a escuchar. Momento. Si la misma Biblia dice que Dios no oye, fíjate lo que dice, a los pecadores. Esto es bien delicado. Es decir, la oración solo es un privilegio para todos aquellos que somos hijos de Dios, pero hay ciertos requisitos para recibir respuesta de la oración. Mira lo que dice Juan 9:31, te lo voy a leer. Juan 9:31. Dice así. Juan 9, capítulo 9, verso 31. Mira lo que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí está. ¿Cómo alguien quiere recibir respuesta de Dios dirigiéndose su oración? Bueno, los católicos rezan, ellos ni oran. Rezan, le piden a santos, a María, bueno, tantas cosas que ellos tienen. ¿Cómo ellos quieren recibir respuesta de Dios si la idolatría es pecado? ¿Cómo te va a responder un pedazo de madera, una imagen? Eso es imposible. Si la misma Biblia dice, el Salmo 115, que las imágenes tienen boca, dice, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen. Pero nuestro Dios que está en los cielos, Él sí nos oye. Entonces, ¿cómo queremos recibir nosotros respuesta a nuestras oraciones si nosotros no nos queremos apartar de todo aquello que ofende a Dios? Separarnos del mundo, porque la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, dice Santiago. ¿Cómo tú quieres recibir respuesta de Dios y quieres vivir como tú quieres? No es posible. Eso no es así. Para recibir respuesta a la oración, como te dije, hay requisitos. Tener fe, Hebreos 11:6. Estar bajo la voluntad de Dios, 1 Juan 5:14. Tener una vida pura, una vida santa, una vida consagrada. ¿Cómo quieres tú recibir respuesta de Dios? Imagínate, tú tienes tu esposa y le pegas. La misma Biblia dice que nuestras esposas hay que tratarlas como vaso frágil, como algo delicado.
para que nuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. ¿Cómo vas a estar orando tú enemistado con tu esposa, con tu familia, emproblemado, viviendo como tú quieres? O sea, no es así. La oración, para que sea respondida en los cielos, es necesario llevar una vida consagrada, una vida santa. Otro requisito, orar con fervor. Dice Santiago 5:17, para ir avanzando. Mira lo que dice Santiago 5:17 rápidamente. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oí lo que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? Que tú no cesas de orar por lo que estás pidiendo. Una oración que no esas oraciones de 5 minutos, de 10 minutos, no. Eso no. Una oración en donde tú perseveras en la oración. No estás orando hasta que recibe la respuesta. Como Jacob, dice que Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer. Luchó, dice, contra Dios. O sea, fue un hombre que arrebató la bendición. Si tú quieres recibir respuesta a tus oraciones, bueno, hay que orar con fervor, no desmayar, orar, no rezar como los católicos, ellos rezan. Aquí no, la oración, el prototipo de la oración aquí está, es lo que te leí en San Mateo 6. No hay otra forma como orar. Eso es mentira, eso es un engaño del diablo, que tu oración, que vas a rezar, que te vas a persignar, eso no existe en la Biblia. Eso lo han inventado los católicos, los falsos católicos. Porque la Biblia en San Mateo 6 habla cómo va dirigida la oración al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces te decía, los requisitos. También hay que orar específicamente por lo que necesitamos. Si tú estás pidiéndole algo al Señor, algo en específico, tienes que orar solo por eso. O sea, si vas a orar una hora, no hagas mezcla de necesidades y que vas a orar por una cosa, por tu abuela, por tu suegra, por tu mamá, por tu trabajo. No, tienes que orar específicamente. Si tú dices, yo quiero pedirle al Señor que me llame a un ministerio, tienes que orarle, porque eso tenemos que anhelarlo. Yo no soy pastor. Los pastores allá están en la iglesia, Voz de Restauración. Yo solo soy líder de la reunión familiar de aquí de Branton. Pero lo que te quiero decir es que si tú quieres recibir respuesta a tus oraciones, tienes que orar con fervor, con algo específico, lo que tú necesitas. Y esa es la forma como nosotros podemos orarle a Dios, cumplir esos requisitos. Te dije el primero, tener fe, estar bajo la voluntad de Dios, tener una vida santa, una vida pura, orar con fervor, con perseverancia y específico por lo que necesitas. Así recibimos respuesta a la oración. Pero tú te puedes preguntar, ¿y por qué yo oro y a veces no recibo respuesta a mi oración? Bueno, existen diversas clases de respuesta cuando uno ora a Dios que se pueden recibir. En algunas, bueno, a veces no hay respuesta. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. Pedid, dice, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ya ves que a veces oramos y pedimos mal, oramos mal, hacemos mal a la oración, pues, para nuestros deleites. Imagínate que quieres un carro del año y se lo pedís al Señor, Él te lo puede dar, pero Dios sabe que si te lo da te vas a apartar de la iglesia o te va a servir para andar gastando tu vida. ¿Para qué te lo va a dar el Señor? ¿Para qué te lo va a dar? No es así. Si tú lo quieres, bueno, que sea para la obra, que sea para llevar a tu familia a la iglesia, para estar constantemente en todos los cultos. Entonces, a veces se pide mal. Se pide para... Hay gente que pide cosas materiales, pero ¿qué? Gente para tener de menos a las demás. Imagínate que estás pidiendo algo. Eres orgulloso. Dios mío, ya con un carro del año vas a ser más orgulloso. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar ese carro que le estás pidiendo? Esa casa. Ahora, si tú la pides para hacer una casa de oración, Dios no solo te puede dar una casa, te puede dar hasta 2, 3.
porque Él es el dueño del oro y la plata. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Es más, la Biblia dice que antes que nosotros le pidamos a Él, Él ya sabe nuestra necesidad. ¿Dónde está eso, hermano? Te lo voy a leer aquí. Mira, Mateo. Es bien práctico el Evangelio, amado hermano, amado amigo. Mira lo que dice San Mateo capítulo 6. Antes que te hinques, Él ya sabe. Aquí dice, ve. Mateo 6, verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios ya sabe lo que necesitamos. Y si Él te quiere añadir algo más, aún lo que no lo has pedido, Él te lo va a dar porque Él nos conoce. Si no, nos vamos a apartar, si no, nos vamos a ser más orgullosos. Y ten cuidado con lo que Dios nos da, porque también Dios te lo puede dar, pero te lo puede quitar. Te lo puede quitar, porque las cosas que Dios nos da son prestadas. Entonces dice que Él, antes que le pidamos, como Él conoce nuestra necesidad, antes que le pidamos, dice, Él sabe qué cosas tenemos necesidad. O sea, a veces por eso, como te digo, no recibimos porque pedimos mal. Ahora bien, por eso a veces no hay respuesta. También a veces no hay respuesta a nuestras oraciones, porque uno dice, bueno, Dios no me escucha. Claro que Dios te oye, Dios está en todo lugar, pero tienes que estar bajo la voluntad de Dios. Tienes que cumplir los primeros requisitos que te comenté al inicio. Tener fe bajo la voluntad de Dios, llevar una vida santa, orar con fervor. Queremos recibir de Dios y no queremos ni orar. Pasamos más tiempo gastando nuestro tiempo en nuestro teléfono, en cosas que te quitan la vida. Eso no es así. Tiene que ser, tenemos que cubrir esos requisitos. Ahora bien, también, a veces en nuestras oraciones podemos tener una respuesta inmediata. ¿Te acuerdas cuando Elías oró para que lloviera fuego del cielo y mostrarle a los falsos profetas que el Dios de Israel sí responde? Se le respondió la oración en el momento. Claro que Dios responde. A Jeremías le dijo, Jeremías 33:3, le dijo, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios responde, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Hay que estar cumpliendo con esos requisitos. A veces también las respuestas se retrasan. Por ejemplo, a Job. Job, pues pasó cierto tiempo con esa prueba, con esa situación, pero Dios después le respondió a su tiempo. Así es que no desmayes, amigo, hermano, no desmayes, no descuidemos la oración. La Biblia dice, orar sin cesar, decía Pablo. Jesús decía, velad y orad para no caer en tentación. También, como te digo, hay respuestas de nuestras oraciones que es diferente de lo que estamos pidiendo, recibimos otra respuesta. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, si tú lees 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios, ahí menciona, dice el capítulo 12, versos 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira aquí, en la oración de Pablo, él recibió una respuesta diferente de parte de Dios. Le dijo, bástate mi gracia. Es decir, muchas veces nosotros queremos recibir lo que nosotros anhelamos. Pero como te dije, hay que cubrir ciertos requisitos para recibir respuesta a nuestras oraciones. Algo te voy a decir que Dios sí responde. La oración, como te dije, es un ejercicio espiritual, el que el cristiano tiene que poner un desempeño, una perseverancia, porque también de la oración depende la vida espiritual que tú puedas llevar. La fortaleza espiritual. Por eso Pablo decía, mira, te lo voy a leer en Efesios, para ya ir cerrando este tema de la oración. Efesios 6,
Dice verso 18, capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso dice en el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, amado amigo, amado hermano, la oración es clave. La oración es como, te voy a poner un ejemplo, como la gasolina de un vehículo, como la batería de un carro. Un carro sin batería no se mueve, no camina. Sin gasolina, peor si es de gasolina el carro. Así es la oración para el creyente. Es fortaleza, es la vitamina. Hermanos, amigo, si tú quieres que Dios te responda, amado amigo, primero tienes que ser amigo de Dios, ser hijo de Dios. No a cualquiera le responde Dios las oraciones. Tenés que tener ese título, ser hijo de Dios, ser creyente, haber nacido de nuevo. Porque si tú no eres creyente y no has nacido de nuevo, difícilmente Dios te va a responder a tu oración. Pero como te dije, la oración va dirigida en forma general al Padre. Hay que cumplir ciertos requisitos para recibir respuesta. Y muchas respuestas a veces que se reciben son diferentes. A veces no hay respuesta, hay que examinarnos la vida que estamos llevando, amado hermano, amado amigo, porque no va a responder Dios a nuestros caprichos, jamás. Dios nos conoce, pero que si nos va a dar una respuesta, nos va a dar una. Y muchas veces, como te digo, nos puede dar una respuesta inmediata, no nos puede responder, nos puede dar otro tipo de respuesta, se puede retardar tu respuesta para ver si tú desmayas. Por eso dice, no hay que desmayar, velad y orad para no caer en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. A veces las oraciones que hacemos son muy cortas, tal vez Él quiere que oremos más, y a veces recibimos una respuesta diferente a la cual nosotros estamos pidiendo a Dios. Dios te bendiga, hermano, amigo, ahí donde te encuentras. He tratado de explicarte lo que es el tema de la oración. Te invitamos para nuestra iglesia. Nos reunimos allá en la 4545 Yonge Street, Toronto, los martes a partir de las 7:30. Los jueves, mañana jueves, hay reunión de líderes, supervisores, anfitriones y ayudas a partir de las 7:30. Este sábado hay ayuno general para toda la iglesia. Domingo, el culto maravilloso a partir de las 2:30 allá en la iglesia de Toronto, Voz de Restauración. Amado amigo, te mando un saludo. Como te dije, yo solo soy un líder de una reunión familiar de aquí de Brampton. Estamos en la 118 Hansen Road. Te esperamos para que alabar a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y te ayude. No dejes de orar, la oración es clave. La oración es clave. Dios te bendiga.